Regresamos. Ya, Sí, ya ven que no sintieron la pausa. bueno. El fragmento que yo tengo de esta primera parte es: nuestra naturaleza tiene dos aspectos opuestos. Uno, la cantada selva virgen de América. Apenas merece describirse. Tema obligado de admiración en el viejo mundo. Ella inspira los entusiasmos verbales de Chateau. No, bueno, es un apellido francés. Chateaubriand, así lo voy a describir. Horno genitor donde las energías parecen gastarse con abandonada generosidad, donde nuestro ánimo naufraga en emanaciones embriagadoras. Perdón. Es exaltación de la vida a la vez que imagen de la anarquía vital. Los chorros de la verdura por las rampas de la montaña, los nubos ciegos de las lianas, toldos de platanares, sombra engañadora de árboles que adormecen y roban las fuerzas de pensar, bochornosa vegetación, largo y voluptuoso torpor, al zumbido de los insectos, los gritos de los papagayos, el truendo de las cascadas, los ojos de las fieras. Da una frase en francés. En estos, En estos derroches de fuego y sueño, poesía de hamaca y de abanico, nos superan seguramente otras regiones meridionales. ¿qué opinas? Es como... mm, O sea, ahí no está hablando de México. sí, eso ya es como directamente de México. No, no, o sea, ahí no habla de México, habla de la selva virgen de América, o sea, la imagen Sí, del viejo mundo que se tiene allá en Europa. Dice, porque continúa, lo nuestro, lo de Anáhuac, es cosa mejor y más tónica, tónica los acentos, o sea que resalta más, sí. al menos para los que gusten de tener toda hora alerta la voluntad y el pensamiento claro. La visión más propia de nuestra naturaleza está en las regiones de la mesa central. Allí la vegetación arisca y heráldica, el paisaje organizado, la atmósfera de extremado interés en que los colores mismos se ahogan, compensándolo la armonía general del dibujo, el éter luminoso en que se adelantan las cosas con un resalte individual. Y, en fin, para de una vez decirlo en las palabras del modesto y sensible Fray Manuel del Navarrete, una luz resplandeciente que hace brillar la cara de los cielos. De los cielos. Es que acuérdate que, por lo menos en el Valle de México, no es una selva, es una selva fresca, es una selva templada. Sí. Están más altos en cuestión de nivel sobre el mar. Entonces no es la selva calurosa, no es la selva caliente, no es la selva la brasileña, la colombiana, la de Nicaragua o Panamá, que siente la humedad horrible, el calor y la humedad. No, la, la del Valle de México es fresca, tiene su calor y tiene sus lagos, pero tiene su cielo, tiene estos paisajes en las que, como es un valle, hay, y no es selvático como estas otras regiones que ya comenté, este, eh, en las orillas, bueno, es que también ya está bien poblado, ya ahorita es pura ciudad, pero en esta época, si buscas pinturas de 1800, del siglo XIX y finales del siglo XIX, pues hay zonas eh, que, que no son 100% bosque, tienen sus matorrales, tienen sus árboles, entonces hay más variedad. O sea, no está, perdón, no es que haya variedad, no está tupido de árboles. Tiene sus momentos, tiene sus rocas, tiene sus pequeños valles, tiene sus pequeñas colinas, tiene sus lagos, tiene sus ríos. Es más variado.
No es pura selva, selva, selva. Si te vas a la selva del Brasil, selva, 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 es pura selva. Está tupido. Acá no, acá pasas una colina y hay otro paisaje. ¿Qué más? ¿Qué más nos quieres platicar? Pues ahí en la primera parte también dice algo que me pareció también interesante leerlo. Dice, abarca la desecación del valle desde el año de 1449 hasta el año de 1900. 3 razas han trabajado en ella y casi 3 civilizaciones, que poco hay de común entre el organismo virreinal y la prodigiosa ficción política que nos dio 30 años de paz augusta. Tres, Dale, re- porque yo dije, paz, Augusta. 3 regímenes monárquicos divididos por paréntesis de anarquía son aquí ejemplos de cómo crece y se corrige la obra del Estado ante las mismas amenazas de la naturaleza y la misma tierra que cavar. De Netzahualcóyotl al segundo Luis de Velasco y de este a Porfirio Díaz, parece correr la consigna de sacar la tierra. Nuestro siglo nos encontró todavía echando la última palada y abriendo la última zanja. Fíjate que eso está muy interesante porque, bueno, por un lado lo político, y ahorita nos puedes hablar de lo prehispánico, si es que de lo que hayas encontrado de lo prehispánico, pero es una zona que se inunda demasiado, Sí. siempre se ha inundado. ¿Por qué? Pues están abajo, están sobre el lago, la ciudad está sobre un lago. Entonces, eh, siempre hubo problemas de los canales, y hubo problemas de inundación y está rellenando espacios de agua. Entonces, ir secando, y por eso dice, echando la última palada y abriendo la última zanja. Abarca la desecación del valle. Entonces, era una zona con mucha agua. Lamentablemente se tuvo que ir secando para que la gente se empezara, para crecer la ciudad. ¿Qué más? De lo prehispánico, ¿tienes ahí algo Sí, a la mano? de antes de la conquista. Por aquí anoté algunas cosas. Bueno, el periodo posclásico es así como se le llama al periodo antes de la conquista, aquí en el desarrollo de Mesoamérica. Es la última etapa, pues, como ya mencioné antes de la conquista. En este periodo florecieron algunos pueblos mexicas y toltecas en el centro, los mixtecos en Oaxaca, los tarascos en el occidente, los huastecos en el norte y los mayas en la península de Yucatán. Es muy rica la cultura prehispánica aquí Sí, había muchas en el Valle de culturas. México. Uh-huh. Tenían como régimen político el teocrático militarista. Pues esto se debía a las guerras y bueno, se debía a que las guerras se habían convertido en una de las principales actividades económicas. Y eran tanto religiosas como políticas y económicas. O sea, Sí. no nada más se guerreaba por conseguir tributo o expandirse. Se hacía guerra también para ofrecer sacrificio Sí, sacrificio a los dioses. sí, de hecho, aquí también anoté que el pueblo perdedor en la guerra, como tú dices, daba algunos de su gente para brindar sacrificio a los dioses y entre otras cosas como comida y Ah, sí. ofrendas. No, pues el tributo, y el tributo que era obviamente algo constante. Pero no, Claro. no es que lo daban, sino que Ah, los, sí, o sea, los atrapaban, y los que sí. atrapaban se los llevaban a a arrancarles el corazón, a cortarles la cabeza. Em, También muchos pueblos habían adaptado a los dioses con su estilo de vida, o sea, agarraban a los mismos dioses, nada más que con ciertas cualidades diferentes. Y, por ejemplo, de ahí surge Huitzilopochtli y entre otros dioses. No, pues Tlaloc, obviamente Quetzalcóatl, Sí, hay muchos dioses. Y son dioses que
están representados en la astrología, perdón, en la astronomía, pero también en cierta forma la astrología, porque para ellos era muy importante el día y la hora en la que nacías. Ok. Y así determinaban tu nombre y tu personalidad. También tenían ese aspecto como sería la astrología occidental. Pero en la astronomía también, bueno, los mayas tienen un calendario casi perfecto, tienen el uso del vacío, o sea, el cero, medían perfectamente el movimiento de los astros y estaban relacionados, las estrellas estaban relacionadas, por ejemplo, Venus, que es la estrella del amanecer y la estrella del ocaso, era Quetzalcóatl. Entonces las constelaciones también están relacionadas con sus dioses. ¿Qué más? Mm, se comenzó a practicar el comercio en el periodo posclásico y era comercio a grandes distancias. O sea, pues sí, a grandes distancias. Había varios mercados importantes. Ya Ajá. en este periodo surgen mercados más importantes como el Cicalanga en el Golfo, el Sosonusco, que era el que importaba más cacao, plumas de quetzal, jade, entre otras cosas. Algunas zonas húmedas desarrollaron sistemas hidráulicos también. Y pues para este entonces existían dos civilizaciones como las más importantes, que eran la azteca y los mexicas. Y pues las culturas principales que conformaban los aztecas y los mexicas eran la tarasca, la tolteca, la mixteca y la huasteca. Sobre esto que estamos comentando de la diversidad, por ejemplo, te voy a leer tantito del segundo. Dice, las calles, está hablando del capital, las calles resultan cortadas a trechos por canales. Sobre los canales saltan unos puentes, unas vigas de madera labradas capaces de 10 caballeros. Bajo los puentes se deslizan las piraguas llenas de fruta. El pueblo va y viene por la orilla de los canales, comprando el agua dulce que ha de beber. Pasan de unos brazos a otros las rojas vasijas. Pagan por los lugares públicos personas trabajadoras y maestros de oficio, esperando quien los alquile para sus jornales. Las conversaciones se animan sin gritería. Finos oídos tienen la raza y a veces se habla en secreto. Óyense unos dulces chasquidos. Fluyen las vocales y las consonantes tienden a licuarse. La charla es una canturía gustosa. Esas ches, esas tres, esas ses, que tanto nos alarman escritas, escurren de los labios del indio con una suavidad de aguamiel. La variedad de las calles mexicanas es muy presente en el texto también. ¿Qué más? De, de la segunda sección o de la conquista. Lo que quieras. Em, perdón. Algo que pues menciona, bueno, lo que escribe en la segunda sección, pues es esto que dices, los mercados, las calles, El templo mayor también. el templo. Una Sí, larga de piedra, desde las montañas de basalto y de pórfido que cercan el valle. Se han hecho rodar moles gigantescas. Pocos pueblos habrían removido mayores masas. ¿Qué más? sí, ahí es donde menciona los tres sitios que concentran la ciudad, que es la casa de los dioses, el mercado y el palacio del emperador, que pues el emperador era eh, Moctezuma. Sí, era Moctezuma, ¿no? Estamos en el momento previo a al final o al principio de la conquista.
Sí, pues era ya los últimos No, años. ya, Ah, no, ya es después es de la después, es ya en la conquista. colonia, entonces obviamente ya Entonces, no. es un virrey. Sí. Y dice que a este, o sea, al emperador lo visten, adornan y alimentan con los mejores materiales que se pueden utilizar. ¿Qué más? Bueno, em, antes de pasar al, bueno, ya algo más que quieras comentar de la segunda sección. De la segunda sección, ¿qué tal? ¿Dónde estás? Aquí está. Allí venden, dice Cortés, joyas de oro y plata, de plomo, de latón, de cobre, de estaño, huesos, caracoles y plumas, tal piedra labrada y por labrar, adobe, ladrillos, madera labrada y por labrar. Venden también oro en grano y en polvo, guardado en cañutos de pluma que, con las semillas más generales, sirven de moneda. Hay calles para la caza donde se encuentran todas las aves que congrega la variedad de los climas mexicanos, tales como perdices y codornices, gallinas, lavancos, dorales, zarcetas, tortolas, palomas y pajaritos en cañuela, guarros y papagayos, halcones, águilas, cernícalos, gavilanes. De las aves de rapiña se venden también los plumones con cabeza, uñas y picos. Hay conejos, liebres, venados, gamos, tuzas, topos, mirones y perros pequeños que crían para comer castrados. Hay calle de herbolarios, donde se venden raíces y hierbas de salud, en cuyo conocimiento empírico se fundaba la medicina. Más de 1200 hicieron conocer los indios al doctor Francisco Hernández, médico de cámara de Felipe II, y Plinio de la Nueva España. Al lado, los boticarios ofrecen ungüentos, emplastos y jarabes medicinales. Hay casas de barbería donde lavan y rapan las cabezas. Hay casas donde se come y bebe por precio. Mucha leña, silla de ocote, carbón y brasi- bracerillos de barro, esteras para la cama y otras más finas, para el asiento o sobre todo, o para esterar salas y cámaras, verduras en cantidad y sobre todo cebolla, puerro, ajo, borraza, mastorhueso, berro, acedera, cardos y tagarninas. Los capulines y los ciruelas y las ciruelas son las frutas que más se venden. Miel de abeja y cera de panal. Miel de caña de maíz, tan untuosa y dulce como la de azúcar. Miel de maguey, de que hacen también azúcares y vinos. Cortés, describiéndole estas mieles al emperador Carlos V, le dice con encantadora sencillez, mejores que la rope. Los hilados de algodón para colgaduras, tocas, manteles, paseñuelos, le recuerdan la alcaicería de Granada. Asimismo hay mantas, habacas, sogas, raíces, dulces, reposterías que sacan del enequén. Hay hojas vegetales de que hacen su papel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es la variedad, es la riqueza y cuando hablan de las plantas, hueles las plantas. Cuando hablan de los animales, te imaginas los animales o puedes inclusive oler, digo, es una carnicería también, hay animales muertos, el olor, la calle, y cómo se pasan, los mercados también estaban a las orillas de los canales, entonces había canales también dedicados al mercado. Y fíjate que el mercado es algo muy mexicano, muy propio de nosotros. Y todavía lo disfrutamos, inclusive en esta época de pandemia. Increíble que no cerraron los mercados. Los mercados ahí están. Y ahí está la gente ahí están las señoras con el cubrebocas, sin tapar la nariz, viendo ropa, las parejitas comprando comida, obviamente lo que es la fruta y la verdura en las mañanas, pero en la noche comprando aparatos electrónicos, ropa, comida ya hecha, el elote, los fritos, con salsa, lo que quieras. En el mercado lo encuentras. También la fayuca y también o sea, lo pirata y también las cosas usadas. Puedes comprarte el juguete
el Nintendo, la lavadora, El, la sierra el, cel- eléctrica, el celular de juguete que ya tiene programados los sonidos. celulares, libros, puedes encontrar lo que sea, juguetes, peluches, todo, segunda mano, primera mano, o como haya sido encontrado, y que no se diga, la ropa y la comida es lo que más se vende. Y ahorita está de moda los cubrebocas, entonces hay cubrebocas de Rayados, hay cubrebocas de Tigres, hay cubrebocas de la Tortuga Ninja, hay cubrebocas de los Bulls de Chicago, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahorita están los Bucaneros, Brady ya está con los Bucaneros, entonces ganó ya. Entonces, está el de Kansas City, que ya se quedaron, y ahorita están vendiendo los de los Bucaneros. Pues hay de todo, la ropa del perro, las correas del perro, etcétera. Todo está en los mercados aquí en México. Y están abiertos, y hay en la mañana y en la noche, y en cada colonia debe haber un mercado. Y si no hay colonia en el mercado, si no hay colonia, si no hay mercado en la colonia, perdón, no es colonia mexicana. Es una colonia fresa cerrada. Así son los mercados aquí en México. Y eso lo disfrutaban mucho los europeos que llegaban aquí. Todavía los gringos, todavía los europeos, etcétera, que vienen a México, tienes que llevar a un mercado. Y aquí se vive, aquí se siente, aquí se presiente, aquí se huele los aromas del mercado en las descripciones de Alfonso, o bueno, en la prosa de Alfonso Reyes. Y como te decía, es, tiene ahí ese ritmo, tiene ahí esa fluidez que solo la poesía puede dar. No es una prosa euclidiana, prosa estática. ¿Qué más? Sí, bueno, antes de pasar a la tercera sección, pues quiero mencionar algunos datos que anoté de la conquista, Muy bien. ya directamente la conquista de México, que pues se refiere principalmente al sometimiento del Estado mexica, logrado y liderado por Hernán Cortés entre 1492 y 1521. El 13 de agosto de 1521, la Ciudad de México, Tenochtitlan, cayó en poder de los conquistadores españoles. Después de, pues son 28, no, 29, sí, 29 años de, de su llegada, y pues entre esos 29 años pues hubo guerra entre los hombres, entre los pueblos, y lo que más me llamó la atención que no sabía, o al menos que no recordaba que me hubieran enseñado en la escuela, fue que participaron los españoles junto con el pueblo mexica y se unieron contra los aztecas. Varios pueblos, sí, varios pueblos Sí, se unieron. Yo te lo hubiera enseñado si yo te hubiera dado esa clase. Varios pueblos se unificaron para derrotar, porque le pagaban tributo a la capital. Entonces tenían claro. que, digo, unirse a los españoles era librarse de ellos. No de los españoles, de librarse de los aztecas, los que ahora conocemos como los aztecas, pero les prometieron, obviamente, cierto respeto y cierto guardar sus tierras, etcétera, pero obviamente para nada se respetó. Sí, Y inclusive los españoles, aún siendo ayudados por estas tribus o por estos pueblos alrededor de la capital, en varios momentos terminaban haciendo matanzas y terminaban pues, masacrándolos por algunos sucesos religiosos en los cuales se espantaban y tomaban la decisión de eliminarlos. Entonces, no fue así de que tú digas, digo, para los españoles, los americanos, los nativos, los prehispánicos, los nativos de Mesoamérica,
Pues eran criaturas, no eran seres humanos, eran casi seres Sí, humanos. Pues eran niños o eran seres que ni siquiera no tenían la religión cristiana, no tenían todo el derecho divino de poder matarnos, no, no había un castigo, de hecho era un favor que les hacían. Entonces, el maltrato era muy común. claro. Y bueno, también Cortés es una figura muy polémica, es una figura que unos consideran, este, entre comillas, obviamente buena, porque digo, este, conquistó esta zona, pero al mismo tiempo tiene muchos errores y tiene, digo, que lo haya logrado también es una Claro. historia de un personaje que tiene obviamente muchos logros. Y hizo una apuesta. Acuérdate que cuando llegó, bueno, no sé si lo vieron ustedes, pero cuando llega, decide uh, enfrentarse al motín destruyendo sus naves. Sí, Llega y hay ciertos indecisos, hay quienes no quieren enfrentarse y para resolver todos los problemas destruye las naves, las hunde. Y no les queda otra a todos los españoles que llegaron junto con él más que meterse claro. a la tierra, meterse a los pueblos, meterse a México. Eh, entonces, y bueno, es también un personaje que pues no fue favorecido por los reyes de España y entre comillas ya no pudo quedarse con las conquistas, no pudo convertirse en el gran gobernador de la colonia, no pudo convertirse en un virrey, no pudo convertirse en lo que él quería convertirse. Claro. Pero su imagen representa a este español, al blanco, que se queda que crea hijos bastardos, que se queda con tus tierras, que se queda con tus frutos, se queda con... es la imagen del gachupín, es la imagen del español, es la imagen del conquistador, es la imagen del imperialista, es la imagen del masacrador. Entonces también es héroe, es villano, está ahí mezclado. Es un personaje complejo. Y lamentablemente aquí no se ve, o sea, no se entiende o no se investiga lo suficiente a Hernán Cortés. Que al final de cuentas nosotros como mexicanos es nuestro otro padre. Entonces Claro. somos hijos tanto de españoles como de los prehispánicos, de los mayas, de los aztecas, de los Sí, aztecas, de los olmecas, de los chichimecas, etc. Y hay quienes somos más morenos, hay quienes somos más pálidos, pero al final de cuentas somos mexicanos y hay que amar México. Y es esa complejidad lo que hay que disfrutar. Hay muchos problemas ahí porque la corrupción viene de la corrupción del virreinato. De ahí viene. Digo, porque las órdenes venían cada 6 meses, sí, no eran no había telegrama todavía. Y entonces el virreinato, o sea, era el líder, era el que gobernaba, pero no podía gobernar a ciencia cierta. Entonces, y lo que pasaba aquí no todo se decía a España. Entonces, la corrupción va naciendo por los virreinatos que iban cambiando muy rápidamente y tampoco se te lo explican. Hay muchas cosas que están todavía en el aire, eh, pero bueno, ese es otro, hay mucho. Ya después seguiremos platicando. ¿Qué más, qué más quieres decirnos de la conquista? pues obviamente este hecho fue lo que marcó el inicio de la conquista, o sea, más que nada la llegada de los españoles Ajá, y pues el nacimiento de pues el México mestizo. sí, Y entre algo que vi ahí que estaba en el artículo de Wikipedia, que también lo saqué de Wikipedia, es que en las fuerzas de combate había, del lado de los españoles, había 900 castellanos y 200,000 indígenas, de los cuales 80,000 eran tlaxcaltecas y tenían 13 bergantinos y 18 cañones.
O sea, eran muy poquitos. Sí, o sea, eran relativamente pocos, pero, pero pero tenían la tecnología. exacto. Y del lado De del Imperio caballo. Azteca, al menos en los primeros años, había solamente 200,000 guerreros. Entonces, pues fue una victoria aplastante por parte de los españoles. Sí, y aparte, pues Moctezuma se inclina ante Hernán Cortés pensando que es Quetzalcóatl, es esta estrella de Venus que ha llegado a recuperar su reino terrenal. O sea, creía que era un dios. Venían en caballo, no sé, el caballo no se había visto, tenían la armadura, tenían las espadas, tenían el uso del acero. Aquí todavía no se perfeccionaba eso, se usaba la piedra, no se usaba el bronce. No, sí se usaba el bronce. Bueno, déjame checar eso. No sé si creo que es después de la llegada de los españoles. Usaban más que nada la piedra. Eh, y bueno, el cañón también le tumbaba. Eso asustaba bastante. Pero fue nada más al principio, ya después, acuérdate la derrota que tuvo Cortés. Sí hubo no, al ver más que nada que no iba a ser tan fácil conquistar la capital, tuvieron que pedir ayuda. Y de españoles, pues también hubo quien cambió de bando, ¿eh? Fíjate que es muy famoso, no sé si lo conozcas, se llama Gonzalo Guerrero. Es un español que se unió a los mayas y luchó con ellos en contra de los españoles. Eh, Checa ese dato. Ese personaje es también muy interesante. Es el Che Guevara, es el Lawrence de Arabia de esa época de los españoles, de la conquista. Gonzalo Guerrero se hizo maya. Se casó inclusive y tuvo hijos. Y anduvo, pues como andaban vestidos los mayas en esa época. Le hicieron uno de ellos. Y pues los ayudó bastante. Hizo guerra de guerrillas, la famosa guerra de guerrillas de Che Guevara. Por eso se hacen muchas relaciones esos dos personajes. Porque eran pocos y se perdían en la selva y para encontrarlos ahí los hacían las emboscadas. Eh, pero bueno, ¿qué más? Sí, de hecho, eso que mencionas es que también ahí en Wikipedia hay los datos de bueno, no exactas, pero pues algunas bajas que hubo de ambos lados. Y pues la conquista fue de 1492 a 1521, pero en realidad la guerra continuó durante, pues casi, sí, cientos de años. Es que acuérdate que, o sea, conquistaron la capital, pero todavía faltó Sí, conquistar los demás pueblos que estaban alrededor. Digo, sí, estaban todos en los toda la demás. zona central del país y sur. Vamos a dividir, si ven el mapa de México, divídenlo en dos. De la mitad para abajo, por la vegetación, había mayor cantidad de pueblos y civilizaciones. La del norte, como es árida, es desértica, pues son pueblos más chiquitos y no había la capacidad, no hubo grandes civilizaciones como lo fue la tolteca, la olmeca, la maya y obviamente la azteca. Eran pueblos más volátiles, eran pueblos más perdón, nómadas. Pero, eh, pero, sí había gente, sí había indígenas, perdón, sí había nativos aquí en el norte. Y había más relación con los del sur de Estados Unidos que con los del sur de México. Pero eh, de todas formas, también vinieron acá al norte del país y también, también se pelearon con ellos. De hecho, nuestra ciudad fue fundada varias veces porque las primeras expediciones fueron hechas barbacoa por los nativos. Entonces hubo varias fundaciones. Eh, ¿Qué más? Por ahí el dato que da Wikipedia es que murieron entre 450 a 800 castellanos de 900.
Muchos. Y, ¿eh? Digo, en estadísticas sí es bastante. Claro, O sí son pocos comparados con todos los nativos que fallecieron. sí. Y entre 20,000 a 30,000 nativos. Y pues durante toda la batalla, desde 1519 a 1523, murieron cerca de 8,2 millones del Imperio Azteca. Y ahí es cuando comienza la viruela Sí, de, sí. de 1519 a 1523. Entre esos años es cuando comienza la viruela y pues empieza a expandir y pues por eso mismo hay bajas, todavía más bajas. Las Del, matanzas de nativos, de indígenas, normalmente llamados indígenas, porque se dice indígenas porque cuando llegaron los españoles creyeron que, que habían llegado de India, entonces les llamaron indios, no son indios. Son mayas, son toltecas, son aztecas, chichimecas, mixtecas, eh, totonacas. Eh, eh, sí hubo matanzas, sí hubo masacres. Eh, Se asustaban por las prácticas, por los rituales, etcétera, por los dioses, por la práctica religiosa, por las costumbres de aquí, y sí, sí, sí mataban nativos por esa cuestión. Eh, Aparte, pues, obviamente, las violaciones, cuántos hijos bastardos fueron naciendo. Entonces, sí hubo mucha violencia sobre el pueblo. Sí hubo mucho abuso, pero la mayor cantidad de nativos que fallecieron fue por la viruela y las demás enfermedades que trajeron, que el prehispánico no tenía las defensas en contra de esas enfermedades, en contra de las bacterias y virales, etc. claro. Fíjate que un dato que me acabo de acordar, es un mito, pero es un mito muy fuerte, muy notorio, y que es lo más seguro que sí es cierto. Es que cuando se festejó al año de la conquista, del logro de ganar la capital, Hernán Cortés hizo un banquete y le dio comida a la gente, al pueblo. Y la gente llegó con tortillas y les dieron carne. Entonces, el mito es que a partir de ese momento se crea el taco. El taco de la tortilla que era más grande que la que se usa ahorita, este, comiendo cerdo, el cerdo atado. Y pues es la unión. El taco sí es la creación y la unión del pueblo mexicano, la unión de dos culturas, Sí, que lamentablemente, bueno, en la parte 3 menciona Alfonso Reyes, se, las- se se entristece por la pérdida de la poesía prehispánica, la sí. pérdida de libros, la pérdida de su cultura, la pérdida de su lenguaje, porque no fue algo que que de la noche a la mañana se perdió, como tú dices, fue durante todavía los siguientes años, los cientos de años. Y las masacres fueron continuando, todavía en la época de Porfiriato, su paz era paz con garrote. Hacía masacres todavía de los grupos indígenas que defendían sus tierras. Y inclusive Zapata, que es un personaje famoso de la Revolución Mexicana, que es con la que derrotan a Porfirio Díaz, este, estaba todavía defendiendo las tierras que en la época de la conquista, época de la colonia, les habían prometido por haber peleado a favor con los españoles. Inclusive este Maximiliano, también habían mismas tierras, esa misma gente había peleado en Michoacán, había hablado con Maximiliano y le había pedido que le regresaran sus tierras.
Pues Zapata es un elemento importante de Zapata, que pertenece a ese linaje, pertenece a, a los hombres que heredaron la lucha de seguir peleando por las tierras de su pueblo y hasta la actualidad. Que Obrador le hayan hecho un ritual, sí nos podemos burlar, sí podemos hacer el meme, pero que le hayan hecho un ritual todavía significa que todavía, perdón por repetir tanto eso, eh, se está luchando por recuperar las tierras, que los pueblos recuperen las tierras, esos viejos linajes todavía existen, todavía están en todo México, obviamente más en el centro y en el sur, pero todavía se está peleando y todavía, tengo que seguir repitiendo esa palabra, no se reconoce. La Revolución Mexicana fue esa lucha. Eh, la lucha en el campo fue la lucha por la tierra. Y de ahí nace la frase, la tierra de la que trabaja. Una excusa para dividir las tierras. También se la dividieron entre ellos de los que ganaron la Revolución Mexicana, entre los generales. Pero todavía en la actualidad. Y cualquier país que no tenga estabilidad en cuestión de su agricultura, de la tierra, no tiene estabilidad económica. Todo país que tiene estabilidad económica, pues, que cuida a su agricultor, que le da buenos precios, etcétera, tiene una muy buena estabilidad económica. Es una base para todo país. México nunca lo ha tenido. Hemos dependido demasiado del petróleo. Entonces, cualquier política a favor del pequeño agricultor, bienvenida. Oye, ¿algo que quieras leer del tercer texto para ir terminando? Sí, pues como tú dices, aquí es cuando habla todavía un poco más de vegetación ahí en Anáhuac, pero también, bueno, en el Valle de México, pero también hace esta referencia a la poesía de los nativos, a la poesía que pues se extravió o la quemaron, no sé, o sea, No, pues la destruyeron. sí. Se fue con todos los libros que quemaron en esa época. Sí, y pone un fragmento. Y bueno, perdón que te interrumpa, pero es que no nada más destruyeron los libros, destruyeron su cultura. ¿Qué quiere decir? Que los obligaron a aprender español. Cualquier cuestión en la capital, cualquier cuestión en el centro, cualquier cuestión oficial, se tenía que hablar o en español y en latín. La vestimenta, eh, se rentaba ropa para poder usar pantalones porque era anticristiano, era indecente andar en esa ropa que usaban. Eh, entonces, progresivamente se fue eliminando la tierra, lo verde, lo, lo nativo. Se Sí, fue perdiendo lo cultural de los toltecas, los mayas, mecas, etcétera. Entonces, no nada más fue la matanza, también fue, inclusive o sea, también los religiosos les impedían celebrar sus rituales. Les destruyeron les arrebataron y les destruyeron sus ídolos. Y usamos esa palabra, ídolos, eran sus dioses. Ellos los volvían a hacer con tierra, con lodo, con maíz, con granos de todo tipo, y se los volvían a destruir y los hacían con cualquier material que tenían a la mano. Eran muy buenos escultores, trabajaban muy bien con las artesanías y cualquier cosa religiosa las tenían que destruir. Por eso muchos rituales que todavía tenemos nosotros funcionan y sobreviven porque están relacionados con con la Iglesia Católica. El Día de Muertos es un ejemplo. El Día de Santos y el Día de Muertos. Eh, que es obviamente una muy antigua tradición religiosa que se celebraba antiguamente, ya no. La tuvieron que transformar y acomodar y arreglar para que pudieran celebrarla. Se fue acomodando. Y también sus dioses también se,
Sí, se acomodaron. Sí, se involucraron. Eh, ahí está el gran ejemplo de esta. La Virgen María para aquí, para nosotros, es la diosa Asunción. Es esta, se me olvidó. Es esta diosa azteca, es esta Tonantzin, perdón, se me había olvidado. Es Tonantzin. Entonces, que México tenga un gran culto a la Virgen de Guadalupe, a esta mujer embarazada, morena, que tiene el manto de estrellas sobre dos ángeles, es por el gran culto que se tenía a la gran madre de la tierra, Tonantzin, en los prehispánicos, en el centro de México. Este, y bueno, por algo se quedó el nombre de México también. Claro. Nueva colonia, virreinato mexicano. Eh, Ahora sí, ¿qué del texto? Perdón por interrumpir. Em, pues por esto mismo que mencionábamos hace rato, que se empieza a lamentar por la pérdida de la poesía de los nativos, da un fragmento de un, pues sí, se le podría, bueno, es un cantar, él lo llama cantar. Dice, Ya está en llamas, pausa, ya está traducido. sí, dice, llámase el cantar Ninoyolnonotza. Meditación concentrada, melancólica delectación, fantaseo largo y voluptuoso, donde los sabores del sentido se van transmutando en aspiración ideal. Mm, lo que no lo voy a leer. Perdón que te interrumpa. Nino Yol Nonotza. Sí, Ninoyolnonotza. Triple no. ¿Ah? ¿Quién sacó así? Sí, de lo que habla este poema, este fragmento de este cantar, es que habla de un lugar que lo describen muy similar a como Reyes describe al Valle de México, un lugar lleno de vegetación, muy colorido, muy dulce. Pájaros, flores. Sí, Hace hincapié, bueno, Alfonso Reyes hace hincapié en la flor, elemento, o bueno, objeto embellecedor en cualquier poesía de esta época. También sí, el uso de la piedra. Elemento, también Octavio Paz lo hace, es un elemento estático, que se mantiene en el tiempo, pero que se mueve porque es un dios. Y los dioses son, hay que recordar, están relacionados con la astronomía, con el movimiento de los cielos, de las estrellas. Entonces es algo que se ritualiza, es algo que tiene sus cuatro estaciones, sus cuatro puntos cardinales, sus cuatro razas. Se supone que iba a ser la quinta con la llegada de Hernán Cortés. Entonces, el elemento de los tiempos, el elemento de la astronomía, con algo de astrología, o sea, con el arte de relacionar lo humano con antropomorfizar estas matemáticas de la astronomía, está ahí, embuido, está ahí bien metido. Entonces, la piedra, para nosotros es una estatua, pero para ellos estaba viva, cambiaba, se transformaba, se desarrollaba, te daba, te quitaba. Era algo que estaba eternizado en el tiempo, pero que tenía sus instantes, tenía su ritmo, tenía su armonía, tenía su melodía. Entonces no nada más es la piedra estática, es una piedra que se abre como una flor en la religión prehispánica. ¿Qué más? Y bueno, y la poesía también. y aquí en este cantar, en este fragmento del cantar, pues el personaje, por así decirlo, que se encuentra en este cantar se le llama cantor, justamente. Y Poeta, el músico. sí, Siempre hubo, en todas las culturas debe haber un juglar, siempre debe haber alguien que utilice esta capacidad
de convencerte por medio de las rimas, de embellecer la naturaleza, de hacerte Sí, recordar tu tragedia, de hacerte recordar tu origen, de hacerte recordar tus amores, tus pérdidas y celebrar, de que te ayuda a celebrar tus logros y embellecer la felicidad de la gente. claro. Y lo que quiere hacer este cantor es avisar a todos sobre este lugar. Quiere decirles lo bello que es todo lo que encontró, los pájaros, las flores, pero al hacerlo se llena de lágrimas porque lo recuerda, o sea, lo recuerda y lo describe de una manera tan maravillosa que él mismo se llena de lágrimas. La No, nostalgia evocas, la poesía evoca, te trae de nuevo, es como, es, este, usa la memoria obviamente, pero con las palabras te evoca las emociones y las vives de nuevo. Cuando piensas, cuando memorizas, sí puedes llorar, claro, puedes recordar inclusive los aromas, eh, pero cantarla, evocarla en voz alta, te lleva todavía más lejos porque la haces presente sí, y la haces presente en los dos sentidos. La tienes aquí y está también en tu instante, en el tiempo y en el lugar, contigo y en el momento que lo estás diciendo. claro. Y dime. Hace la memoria viva. Y pues eso es todo lo que tengo de la sección 3. Fíjate que me gusta cómo describe Alfonso Reyes a este texto que introduce del Nino Yolonotza. Dice, meditación concentrada, melancólica delectación, fantaseo largo y voluptuoso, donde los sabores del sentido se van transmutando en aspiración ideal. Aspiración ideal, acuérdate que hablamos de eso en la Ilíada y la Odisea, la virtud, la ética, la moral, la filosofía, está ahí compenetrado. Entonces, es un ideal, no nada más es decir qué bello lugar, sino también trae un, trae el ideal de lo que debería ser este tipo de vida, o este tipo de cultura, o este tipo de ser. Y para eso también es la poesía antigua, para darnos cuenta de cómo era su forma de ser. Este, eh, Pues vamos terminando, vamos al más pequeño de las partes, que es la cuarta, en la cual ya termina el texto. ¿Ahí tienes ahí alguna nota o leo lo que tengo ya previsto? Pues si quieres leer lo que tú tienes. Ya para terminar, pues nada más comentar o leer, que dice, eh, el poeta ve a, a reverberar de la luna en la nieve de los volcanes, recortarse sobre el cielo el espectro de Doña Marina, acosada por la sombra del flechador de estrellas, o sueña con el hacha de cobre en cuyo filo descansa el cielo, o piensa que escucha en el descampado, perdón, o piensa que escucha en el descampado el llanto funesto de los mellizos que la diosa vestida de blanco lleva en las espaldas. No le neguemos la evocación, no desperdiciemos la leyenda. Si esta tradición nos fuera ajena, está como quiera en nuestras manos y solo nosotros disponemos de ella. No renunciaremos, y lo hace referencia a Keats, el gran poeta inglés, o Keats, a ningún objeto de belleza, engendrador de eternos goces. Básicamente nos está comentando que es algo tan lejano en la historia, pero también algo que es muy nuestro, que también nos podemos relacionar, inclusive no siendo mexicanos, porque es vida, porque es cultura, porque es poesía, es arte, son flores, son aromas, son frutos, es alimento, y es alimento de la vida. La poesía es alimento de la vida. No hay que olvidar que es poeta Alfonso Reyes, aunque
algunos lo consideran como un poeta muy estricto o muy seco, sigue siendo un poeta. Y él disfruta la poesía. Él, le encanta el néctar de las letras y de las palabras, de la rima. Los versos pueden ser en prosa, pueden ser en rima o pueden ser en prosa. Puede ser en verso, pueden en la poesía, pero también en prosa. Y este texto es una prueba de que la poesía también puede ser prosa, porque nos revela una visión muy bella de la nostalgia. Nosotros no estuvimos ahí, Alfonso Reyes no estuvo ahí, pero se embellece y evoca esa belleza. Y solo el poeta lo puede hacer. Y si ya que hablemos de Martin Heidegger, eso es un elemento que debe estar siempre constante al leer Heidegger. La poesía es un elemento que evoca lo oscuro, evoca la luz antes de que la razón, el pensamiento o el devenir, pensando en Hegel aparezca. Antes de que la conciencia aparezca, perdón. Entonces, sí, si no les gusta la poesía, si no les interesa la literatura, si no les la poesía en particular, les doy el empujón de decirles que no, que la poesía es más vasta, más compleja, más intelectual y más bella que cualquier otro tipo de habilidad humana. La poesía es la más fina de todas y tal vez por eso la más complicada para llegar a ella. El lenguaje más fino que se utilizaba en la época del siglo de oro español, del, del barroco, eh, en toda Europa, en el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII y obviamente siglo XIX, fue la poesía. O bueno, desde el siglo XV, XIV, XIII, la poesía siempre fue lo más fino y lo más intelectual. Los poetas ahí guardaban mensajes muy, muy, muy complejos. Entonces, invito a cualquiera a leer, por lo tanto, el pequeño paso, la pequeña ventana que es Visión de Anáhuac de Alfonso Reyes, son solo 30 cuartillas, aproximadamente 35 cuartillas, y nos invita a pensar en nuestras culturas ancestrales, nuestros orígenes, nos invita a pensar en poesía, nos invita a pensar en lo que se ha perdido, pero también en lo que se puede recuperar, en lo que se puede transformar y en lo que podemos ser. Y aparte nos acerca a lo mexicano, a lo nuestro, que es y si uno es extranjero, pues nos acerca a conocer y entender mejor lo mexicano. Edith, últimos comentarios, último pensamiento. Pues Visión de Náhuac, pues es un ensayo muy, muy colorido, es muy bonito y si, pues supongo que si se lee desde la perspectiva mexicana, pues se puede gozar más al leerlo. Y está, a pesar de ser corto, está lleno de referencias a esta época después de la conquista española, pero que son cosas que todavía siguen aquí. O sea, los mercados, los templos a los dioses, todos estos lugares donde hay mucha gente y donde siempre ha habido gente y que siempre han estado, pues es muy bonito, es muy bonito ver y reflexionar y pensar y recordar todos estos lugares y pensar más que nada en que pues es la esencia de México, es lo que se recuerda si se va a otro país,
es lo que se extraña si se vive en otro, bueno, si se va a otro país. Fíjate que... Y, Ah, perdón, tú termina, tú termina. y pues es pura cultura mexicana, es, sí, o sea, es como lo colorido de México. Y pues ya. Fíjate que, bueno, dos cosas. Uno es de que Anáhuac significa cerca del agua, o lugar donde hay agua. Este, ya México está sufriendo por su agua. De hecho, ahorita es un tema porque los gobiernos pasados pues se dedicaron a venderles y regalarles, bueno, entre comillas, regalarles, venderles el agua a las empresas. Es algo muy lamentable. Digo, o sea, inclusive aquí nosotros en el norte, pues, ¿cómo creen que hacen la cerveza? ¿Con tierra? No, con agua. Tienen que canalizar, tienen que eh, eh, llevarse el agua. Por algo está, el río Santa Catarina está seco. Pero bueno, eh, lo otro, entonces Anáhuac es un lugar de agua y ya no hay agua en el centro del Valle de México, ya no están los grandes lagos. Durante todos los cientos de años después de la conquista, pues se trató de ir tapando. Este, y es una ciudad con muchos problemas de terremoto por esa misma razón. Y con muchos problemas de niveles, etcétera, hundimientos, socavones. eh, eh, una de las tantas razones por las cuales nosotros que no vivimos en el centro no queremos vivir en el centro por los terremotos. Y mucha gente del centro que pues, ha fallecido y huye. Pero pues a la mayoría les va. Digo, eh, si sobrevivieron al del 85, sobrevivieron al más reciente también que tuvieron. Y lo otro que te iba a decir es que pues yo sí he vivido afuera por lo menos unas 2, 3, 4 semanas. Y créeme que sí se extraña, sí duele, sí se siente, sí resiente, sí da nostalgia y sí da hambre. De que no hay taquitos en la esquina, de que no le puedes echar salsita roja, salsita verde de aguacate, salsita verde con cilantro, la cebollita, el tomate, el cilantro, los serranos, el jalapeño, no, la tortilla, extrañas el maíz. Los del norte pues extrañamos la de maíz y extrañamos la de harina, la tortilla. El pan no, porque el pan se come donde sea y mejor, más rico y más sabroso. Pero te aburres del pan y luego te aburres de la comida. En la mayoría de los países de afuera es mayoría, no todos, es carne, harina, queso, tomate. Y en diferentes formas, pero los son los ingredientes. Y aquí es muy variado. Este, y los sabores, los chiles, los condimentos, pescado, cerdo, res, pollo, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada región tiene sus diferencias. Los chilaquiles, los... No. Empezar nada más con la diferencia de tacos, porque hay un sinfín de tacos y cada vez crean más nuevos tacos, sabores, ingredientes, etcétera. Ya me dio hambre, tengo mucha hambre. Y luego, ¿para cuando mexicanizamos lo que viene de afuera? El sushi, la pizza, la hamburguesa. Y le da otro sabor. No digo que sea mejor, pero es con lo que nosotros nos gusta y nos acostumbramos. Pero la comida mexicana, el mole. El mole, no soy fan del menudo, pero mucha gente disfruta el menudo. Acá en el norte se da mucho el caldo de res. El caldo de res de fuera de Monterrey es divino. Pero bueno, ya me dio mucha hambre. Y los tamales. Ay, Dios mío. Vas a hacer uno nada más de hablar de pura gastronomía mexicana. Hay que probar la serpiente, hay que probar la codorniz, hay que probar la liebre, digo, hay bastante comida. El cabrito aquí en el norte, en caldo, en taquitos, en aceite, digo, frito.
las, los chicharrones. Oh, y bueno, las carnitas en el Estado de México, la barbacoa, es superior a la barbacoa del centro, a la barbacoa del norte, obviamente. Pero, y los tacos, obviamente, también. Lo norte tiene lo suyo. Y creo que es la carne asada, los tacos de carne asada, es lo nuestro. Aparte del cabrito y el caldo de res. Y ya sea del Golfo, o ya sea del Pacífico, del Atlántico, pues también tiene su alimento que viene del mar. Y los camarones. Oh, Dios, yo no puedo vivir sin los camarones. Lo voy a intentar. Y bueno, pues las frutas, los vegetales. Ah, ya me dio hambre. Pero te digo, nada más sales del país y pasas 2 semanas y ya extrañas echarle salsa a los huevos, extrañas la tortilla, inclusive a la gente que no le gustan los frijoles. Y esa gente me ha tocado ver que extrañan los frijoles. O la tortilla, de que hay nada más como tortilla de harina y extrañan la tortilla de harina. Llegan y lo primero que quieren, yo llegué y lo primero que quería probar era tortillas, quería probar tacos. Esa vez no me pasó, esa vez lamentablemente no hubo tacos. Llegué a las 3 4 de la mañana y está todo cerrado. Tuve que esperar un par de horas. Pero no. La comida y también la fraternidad mexicana, que sí existe, sí es real. En estos momentos no la vemos, no la sentimos, no la apreciamos, pero sí existe el abrazo, el beso, el cariño, la señora que te atiende, el señor que te atiende. Hay mucha gentileza, hay mucho respeto, hay mucho amor, hay mucho cariño, hay mucha fraternidad. Obviamente, ahorita se siente, parece que no, pero ahí está presente, está fuerte. Y es la que nos mantiene como país, es la que mantiene como cultura y es la que va a preservarse para la posteridad y que va a hacer que todavía se preserve, se mantenga el país, se mantenga nuestra cultura. De México para el mundo. No, pues si ya en el deporte Tigres llegó a la final de la quién sabe qué, de la quién sabe qué, y perdió contra quién sabe qué, no soy fan. Pero en béisbol siempre llegamos, siempre nos va bien, entre comillas. Pues bueno, ahora sí, ya basta de hablar de México, vamos a leer poesía alemana. Poesía. Vamos a leer literatura alemana y filosofía alemana. Ya basta de México. Así es. Bueno, Elliot, Ya, ¿algo que quieras comentar? pues no, nada más. eh, pues yo sí los invitaría a leer Visión de Nahuac. Es muy bonito. Yo os invitaría a unos Y tacos y luego leer. también, sí, unos tacos mientras se discute sobre esto, se Sí, sí, sí. dialoga sobre esto. Sí, aunque sea así en Zoom, separados, pero mínimo unos taquitos. Sí, Pero bueno, y el pulque, ¿eh? Tienes que probar el pulque, ¿eh? Alguna vez. tengo que probarlo antes Aquí era de irme a inclusive otro aquí en el país. norte el pulque era la bebida predilecta, pero vino la cervecería haciendo anuncios en el cual denigraba a cualquiera que bebiera pulque. Literal, o sea, no está el que bebiera pulque era indígena, era un salvaje, era un bárbaro, in- era pues el indito que viene de afuera de la ciudad. Literal, así los anuncios de la cerveza Carta Blanca de aquí en el norte, para eliminar el pulque. Y también eliminó las pulquerías. Era como cuando fue la Coca-Cola contra la Pepsi, que si vendías Coca no podías vender Pepsi. Sí, ese fue una competencia no muy sana. Pero aquí se bebía mucho pulque aquí en el norte del país. En todo México. Era la bebida predilecta. La cerveza fue empujando con mañas.
aquí en el norte. Y ya ahora la cerveza es la bebida predilecta. Sí, Pero hay que darle al pulque, hay que darle al tequila, al mezcal inclusive. Hay muy buenos claro. mezcales. Con medida, con moderación. Así es. Este, pero pues muchas gracias, Elliot, por acompañarnos a hablar de la visión de Anáhuac y de México. Gracias a ti, pues me divertí mucho, me gustó hablar de esta cultura tan rica que es México. Y hay más, pues, hay más literatura y poesía y ensayos sobre México y de mexicanos y mexicanas, obviamente. Claro, Próximamente también hay que meter más a México, hablar más de México y de lo nuestro, tanto en cultura culinaria como en cultura literaria. sí, sí, Después, sin duda. después seguiremos hablando de México, pero mientras tenemos que regresar a la filosofía y vamos a hablar de la alemana. Así Continuar con la es, alemana, perdón. Nos quedamos con Kant, sigue Hegel. así es. Pues bueno, pues muchas Bueno, gracias y aquí andamos para la próxima. Gracias, Elliot. gracias a ti, nos vemos. Hasta luego. Bye.